El nombre de ella era Laura. Desde siempre había imaginado que su vida sería perfecta, como en las películas de Pedro Almodóvar o en aquellas comedias románticas que tanto le gustaban. Conoció a Javier cuando apenas tenía 20 años, en una pequeña cafetería del barrio de Triana, en Sevilla. La chispa entre ellos fue instantánea. Ambos se miraron y supieron que querían estar juntos para siempre. Javier era un hombre atento, cariñoso y protector, un caballero andaluz con modales impecables y una sonrisa capaz de derretir el más frío de los inviernos. Sus años juntos avanzaron con la rapidez de un tren ave. Se casaron en una antigua iglesia barroca de Carmona, rodeados de amigos y familiares. Laura parecía haber encontrado todo lo necesario para ser feliz. Pero, con el paso del tiempo, una sensación de vacío comenzó a crecer dentro de ella, como una grieta invisible que iba ensanchándose sin que nadie la pudiera reparar. Javier era un buen marido, no bebía, no salía de juerga ni le ponía los cuernos, vamos, un santo, pero tal vez ese era el problema. En su matrimonio no había pasión, ni fuego, ni siquiera esas pequeñas peleas tontas que a veces avivan las relaciones. Vivían como dos vecinos que compartieran un piso en el casco antiguo, uno al lado del otro pero sin cruzar palabra. Más allá de los saludos de rutina, cada mañana, Laura se levantaba para preparar el desayuno, tostadas con tomate y aceite de oliva, un café con leche bien cargado y un zumo de naranja natural. Javier se marchaba al trabajo sin mirarla a los ojos, y más tarde, cuando volvía cansado y tarde, ella ya estaba en la cama, sumida en la soledad de la habitación que compartían. No había conversaciones profundas, ni risas compartidas, solo un silencio insoportable que parecía llenar cada rincón de la casa. Al principio, Laura no se dio cuenta del deterioro de su relación. Pero poco a poco, las dudas comenzaron a carcomerla. Intentó ser mejor para Javier, buscó maneras de recuperar aquella chispa inicial, se compró un vestido rojo ajustado, con un escote sutil que dejaba entrever la piel bronceada por el sol de Andalucía. Sus zapatos de tacón, elegantes y sensuales, resonaban por el suelo de cerámica cuando caminaba hacia el salón, pero la respuesta de Javier era siempre la misma, indiferencia fría, un bostezo o un estoy cansado. Cuando se conocieron, él la llenaba de cumplidos, eres la mujer más hermosa de Sevilla, y no solo por tus ojos, que brillan más que la Giralda al atardecer. Ahora, parecía haber olvidado todas esas palabras bonitas, como si la presencia constante de Laura se hubiera convertido en algo normal, aburrido, sin valor. Una tarde, mientras Laura se sentaba en el sillón de mimbre con una taza de té de hierbabuena, se preguntaba cómo habían llegado a ese punto. ¿Por qué se sentía invisible incluso cuando Javier estaba en la misma habitación? Intentaba encontrar respuestas en sus pensamientos, pero siempre terminaban en un callejón sin salida. No había razón que justificara su creciente sensación de soledad. El trabajo de Javier requería muchas horas extra, y esos días en los que se quedaba hasta tarde en la oficina, Laura se sentía aún más aislada. Las horas parecían alargarse interminablemente, y cada minuto sin él se convertía en una eternidad. Para llenar ese vacío que la consumía, Laura tomó una decisión impulsiva: adoptar un perro. Eligió un cachorro, un pequeño mestizo con orejas largas y un rabo esponjoso, al que llamó Lucas. Desde el primer día, Lucas trajo una calidez nueva al hogar. Corría de un lado a otro, moviendo la cola con entusiasmo, buscando las caricias de Laura con ojos llenos de ternura. Lucas llenó ese hueco que Javier había dejado en su corazón, se convirtió en su compañero inseparable, su confidente silencioso. Con cada día que pasaba, Laura se apegaba más a Lucas. Él no la juzgaba, no esperaba nada de ella, simplemente estaba allí, ofreciendo compañía y consuelo en los momentos más oscuros. Era una relación extraña, casi una dependencia, pero ella no podía renunciar a esa presencia que la calmaba. Javier, ajeno a todo, seguía llegando a casa tarde, sin darse cuenta de cómo Laura cambiaba. Cuando ella intentaba hablar con él, las conversaciones terminaban siempre igual, con Javier cansado y con la misma frase repetida hasta el cansancio: necesitamos tiempo, Laura, tiempo para arreglar las cosas. Pero el tiempo solo servía para ahondar la herida de Laura, que se iba llenando de resentimiento y tristeza. Una noche, cuando Laura estaba sola en casa, sentada en el sofá con Lucas en su regazo, sintió que el tiempo se detenía. Sus pensamientos giraban en torno a la falta de atención de Javier, a la soledad que la consumía. De repente, percibió algo extraño en la mirada de Lucas. Sus ojos brillaban con una intensidad inusual, como si intentaran comunicar algo que ella no comprendía. En lugar de apartarlo como de costumbre,
Acarició su cabeza y el perro respondió con un leve ladrido, casi como si estuviera hablando. En ese instante, Laura sintió una oleada de emociones contradictorias. Algo prohibido y desconocido despertaba en su interior. No sabía qué era, ni qué consecuencias tendría, pero ya nada sería igual. Cuando Javier se fue a trabajar al día siguiente, Laura se quedó sola con Lucas, y aquella sensación extraña volvió a apoderarse de ella. Todo lo que había intentado reprimir salió a la superficie, y la compañía de Lucas se convirtió en un refugio irresistible. Aquella noche fue la primera de muchas en las que Laura se perdió en un torbellino de sentimientos que no comprendía. Sabía que su vida estaba cambiando para siempre, pero no sabía hacia dónde la llevaría ese camino. El mundo que conocía se desmoronaba, y con él, la mujer que creía ser. Mientras Javier seguía sin notar nada, Laura se debatía entre la culpa y la pasión, entre el deseo y el remordimiento. Su relación se convirtió en un silencioso choque de mundos paralelos que coexistían sin tocarse. Una tarde, cuando Javier regresó a casa con el ceño fruncido y una pequeña maleta en la mano, Laura supo que la tormenta que se avecinaba no podía ser evitada. «Laura, tenemos que hablar», dijo él al entrar. Su voz estaba cargada de preocupación y cansancio, y el aire entre ellos se volvió denso con la tensión de lo no dicho. Sentados en el sofá, en un silencio incómodo, Javier empezó a confesar que notaba la distancia entre ellos, que la chispa se había apagado y que no sabía cómo recuperarla. Laura comprendió que era el momento de ser sincera, de revelar aquel secreto que la consumía por dentro, pero justo cuando iba a hablar, Lucas saltó a sus piernas, buscando su atención. La presencia del perro, tan serena y reconfortante, le dio a Laura la fuerza para afrontar la verdad que había estado ocultando. Sin embargo, la reacción de Javier fue inesperada. La miró con incredulidad y exclamó, «¿Pero estás loca? Él no debería estar aquí, Laura». Las palabras cayeron como un jarro de agua fría, y Laura sintió que un torbellino de emociones la arrastraba hacia un abismo desconocido. Esa noche, mientras Javier dormía, Laura se quedó de pie frente al espejo del baño, enfrentándose a la mujer que se había convertido. Sabía que debía decidir, que su elección cambiaría todo para siempre. Y en el silencio de la madrugada, una idea empezó a tomar forma en su mente. No podía seguir viviendo en la mentira, pero tampoco sabía si estaba preparada para la verdad. El amanecer trajo consigo un aire de incertidumbre y promesas rotas. Laura se acercó a Lucas. Encontró en su mirada la única certeza que tenía en aquel momento. Pero fuera, en la calle, algo más oscuro esperaba, algo que pondría a prueba todo lo que ella creía saber sobre el amor, la pasión y la traición. El reloj avanzaba, y con él, el destino tejía sus hilos invisibles. ¿Sería Laura capaz de enfrentarse a la tormenta que se avecinaba? ¿O se perdería para siempre en aquel laberinto de deseos y secretos? El primer paso ya estaba dado. Y la historia estaba lejos de terminar. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas que abrazaban el pueblo de Ronda, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Laura cerró la puerta de su casa con un suspiro profundo, sintiendo como el peso de la conversación con Javier aún presionaba su pecho. Había elegido guardar silencio aquella noche, pero su mente no dejaba de darle vueltas a todo lo que había pasado. En su interior, una mezcla de miedo, deseo y culpa se entrelazaban como las raíces de los viejos olivos que rodeaban la finca familiar. Aquella tarde, mientras preparaba la cena, Laura se había puesto un vestido azul marino de seda, ceñido a su figura con delicadeza. El escote en V apenas insinuaba sin revelar demasiado, y sus tacones de piel marrón resaltaban la elegancia de sus piernas torneadas. Un collar de plata con un pequeño colgante en forma de luna descansaba sobre su piel bronceada, y sus labios, pintados con un rojo sutil, parecían prometer secretos a medias. Pero detrás de esa apariencia impecable, se escondía una mujer al borde del abismo. Lucas, el pequeño mestizo de orejas largas y ojos brillantes, correteaba entre las sillas de la cocina, ladrando con alegría al ritmo de la música suave que sonaba en un viejo tocadiscos. Laura le lanzó una mirada cariñosa y, casi sin darse cuenta, sonrió. Aquel perro había irrumpido en su vida como un rayo de luz, y aunque la relación que tenían era complicada, no podía negar que le daba un extraño consuelo. «Lucas, no te subas a la mesa», exclamó con una mezcla de cariño y regaño, mientras el perro hacía un salto acrobático para evitar la reprimenda. «Eres un ladrón de comida profesional, ya lo sabes», recordó entonces una broma que solía hacer su amiga Marta. Si Lucas fuera humano, seguro que estaría en la tele vendiendo churros con chocolate,
Porque es un experto en robar bocados. Laura rió para sí misma, tratando de aliviar la tensión que la asfixiaba aquella noche, mientras cenaba sola frente a la ventana, con la luz tenue iluminando sus rasgos. Laura sintió que algo en ella se rompía. La distancia con Javier se hacía cada vez más insalvable. Él la miraba, sí, pero con ojos que parecían no ver más allá de su rutina. Mientras tanto, ella se perdía en pensamientos oscuros, en deseos que no se atrevían a salir a la luz. Decidió entonces salir a dar un paseo por las calles empedradas de Ronda. El aire fresco de la sierra le acariciaba el rostro, despejando en parte su mente nublada. Mientras caminaba, sus tacones resonaban sobre las piedras de la calleja, y su vestido ondeaba suavemente con la brisa. Observó a los vecinos que cerraban sus tiendas y a las parejas que disfrutaban de las primeras horas de la noche, y se preguntó si ellos también tenían secretos ocultos tras sus sonrisas. Al llegar a la Plaza de España, se sentó en uno de los bancos de hierro forjado, dejando que el silencio de la noche la envolviera. En ese instante, su móvil vibró. Era un mensaje de Marta. ¿Quieres venir a tomar unas copas? Necesitas distraerte. Laura dudó. Sabía que Javier no aprobaría que saliera sola, pero en ese momento nada parecía importarle. Respondió con un simple voy en camino. Al llegar al bar de tapas El Rincón de Pepe, la atmósfera era cálida y bulliciosa. Las luces amarillentas colgaban del techo, y el aroma a jamón ibérico y vino tinto impregnaba el aire. Marta la recibió con un abrazo fuerte, y Laura se dejó llevar por la alegría efímera que solo dan las amigas y el buen vino. Laura, pareces un cuadro de Goya, hermosa y melancólica. Bromeó Marta mientras le servía una copa de Rioja. ¿Qué te pasa? ¿Te ha dejado Javier por una bailaora? Laura sonrió con tristeza y negó con la cabeza. No podía contarle nada, no todavía. Pero en ese momento, mientras la música flamenca comenzaba a sonar, algo en su interior despertó. La pasión contenida, el anhelo de ser vista y deseada, de volver a sentirse viva. Mientras bailaba con Marta, los ojos de Laura brillaban con una mezcla de emoción y confusión. Y en ese instante supo que su vida estaba a punto de cambiar, de una manera que ni siquiera podía imaginar, pero lo que nadie sabía, ni siquiera Laura, era que en las sombras de aquella noche, alguien más la observaba. Alguien que guardaba un secreto que podría destrozar no solo su matrimonio, sino todo lo que ella creía conocer. Un mensaje anónimo en su móvil, un aviso críptico: cuidado con Lucas. No es lo que parece. Laura miró la pantalla, el corazón le dio un vuelco. ¿Qué misterio escondía su pequeño compañero? ¿Y qué camino tomaría ahora su vida, enredada entre la pasión, la culpa y el peligro? La noche se cerró a su alrededor, y con ella, la promesa de un futuro incierto, cargado de secretos que solo la oscuridad podría revelar. Las primeras luces del alba rompían tímidamente sobre las calles estrechas de Úbeda, bañando las fachadas de piedra caliza con un resplandor dorado que parecía despertar los fantasmas de una noche inquietante. Laura se encontraba sentada en el balcón de su modesto apartamento, con una bata de satén color vino que dejaba entrever las curvas suaves de sus hombros y la piel ligeramente iluminada por el tenue sol matutino. Sus pies descalzos descansaban sobre la fría barandilla de hierro forjado, mientras sus manos jugueteaban nerviosas con el collar de plata que le había regalado su abuela, un amuleto que hasta entonces había creído solo ornamental, pero que ahora parecía contener algún poder oculto. Esa noche, la inquietud no la había abandonado. El mensaje anónimo sobre Lucas la había dejado perpleja y desconfiada, pero no podía evitar sentir una atracción inexplicable hacia aquel pequeño perro de orejas largas y ojos brillantes, que ahora dormía plácidamente a sus pies, ajeno a las tormentas internas de su dueña. Laura recordó las palabras del mensaje una y otra vez: cuidado con Lucas. No es lo que parece. ¿Quién podría haberla enviado? ¿Un enemigo oculto? ¿Un conocido preocupado? No encontraba sentido a aquello, y sin embargo, una sombra de temor se había instalado en su mente, arrojando dudas sobre la inocencia de su fiel compañero. Decidió llamar a Marta para compartir sus preocupaciones, pero al otro lado del teléfono solo encontró un silencio inquietante, roto por un suspiro profundo. Laura, creo que deberías venir a verme. Hay cosas que no te he contado, le dijo Marta con voz temblorosa. No es solo Lucas, hay algo más, algo que te involucra directamente. Aunque el corazón de Laura latía con fuerza, aceptó la invitación. Se vistió con una blusa blanca de encaje que caía suavemente sobre su cintura,
Combinaba con una falda negra ajustada que destacaba sus piernas torneadas y tacones de aguja que resonaban con autoridad en el suelo de madera. Unos pendientes de plata pendían de sus orejas, moviéndose con cada paso, y un leve perfume a jazmín envolvía su figura, un aroma que había aprendido a usar para seducir, para sentir que aún tenía el control. Al llegar a la casa de Marta, situada en una antigua casona del centro histórico, Laura fue recibida con un abrazo apretado y una mirada cargada de urgencia. «Tenemos que hablar», susurró Marta mientras la conducía al salón. «Hay cosas que sospechamos desde hace tiempo, pero no queríamos alarmarte sin pruebas. Lucas no es un perro común, Laura. Hay algo extraño en él, algo que va más allá de lo natural». Laura sintió que la habitación se movía a su alrededor, como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. «¿Estás diciendo que Lucas no es un perro?», preguntó con voz temblorosa. Marta asintió. «No exactamente. Hemos visto cosas, señales que no podemos explicar. Y no eres la única que ha recibido ese mensaje. Otros en el pueblo también han notado comportamientos extraños, pero nadie se ha atrevido a hablar». La atmósfera se cargó de misterio y tensión, mientras fuera, el viento comenzaba a soplar con fuerza, haciendo que las ventanas vibraran y las sombras danzaran en las paredes. Laura se preguntó si todo aquello era real o producto de su mente inquieta, pero una parte de ella, esa parte que había estado dormida por tanto tiempo, se despertaba con una mezcla de miedo y fascinación. Decidió entonces investigar por su cuenta. Visitó la biblioteca municipal, donde entre viejos volúmenes y pergaminos polvorientos encontró referencias a antiguas leyendas de la región, relatos de criaturas que podían adoptar formas animales para acercarse a los humanos y manipularlos, sembrando discordia y confusión. Historias de seres que buscaban alimentarse de emociones intensas, como la pasión y la soledad, justo lo que Laura había experimentado en su propio hogar. Mientras leía, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Podría Lucas ser uno de esos seres? Y ella, una víctima inocente de un juego mucho más grande que su matrimonio roto. De regreso en casa, Laura encontró a Javier en la cocina, con una expresión cansada y distante. ¿Y bien?, preguntó él, sin mirarla. ¿Has pensado en lo que hablamos? Ella le lanzó una mirada cargada de reproche y dolor. Sí, Javier. He pensado mucho. Pero también hay cosas que tú no entiendes, cosas que no puedo contarte todavía. Él frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Laura se quedó en silencio, mirando a Lucas que dormía en el rincón, ajeno a la tormenta que se avecinaba. La noche se acercaba, y con ella, el peso de secretos que podrían destruirlos a todos. Una sombra cruzó la ventana, fugaz y oscura, y Laura supo que ya no estaba sola. El juego apenas comenzaba. La noche envolvía el pueblo de Úbeda con su manto oscuro, y las farolas iluminaban con una luz amarillenta las calles empedradas que serpenteaban entre casas blancas y patios escondidos. Laura, envuelta en un chal de lana color burdeos, caminaba sola hacia la plaza mayor, donde Marta la esperaba con una expresión grave y una botella de vino tinto bajo el brazo. Aunque el frío calaba en sus huesos, había en ella una determinación que hacía que sus pasos resonaran firmes y seguros. Al encontrarse, se fundieron en un abrazo que parecía contener todo el peso de semanas de secretos y dudas. «Laura, tenemos que ser cautas», susurró Marta mientras abría la botella. «Lo que está pasando con Lucas no es un juego cualquiera. No es solo que él sea diferente. Es que está cambiando, y eso nos afecta a todos». Laura sirvió 2 copas, y el aroma afrutado del vino llenó el aire. «¿Cambiar?», preguntó, intentando ocultar la inquietud que le carcomía el corazón. Marta asintió, con una mirada que mezclaba miedo y urgencia. «Sí. Anoche lo vi en el parque, cuando ya no había nadie. Lucas estaba allí, pero no era el mismo perro que conocemos. Sus ojos brillaban con un fuego extraño, y su cuerpo parecía alargarse y adoptar formas que no deberían ser posibles. Pensé que estaba soñando, pero no, era real». Laura tragó saliva, recordando el mensaje anónimo que había recibido y la extraña sensación que la había acompañado desde entonces. «¿Y qué podemos hacer?». «¿A quién acudir?». Marta se encogió de hombros. «No lo sé. Pero creo que alguien en el pueblo sabe más de lo que dice. Don Ernesto, el viejo bibliotecario, mencionó algo sobre los guardianes del bosque, seres que protegen secretos ancestrales y que pueden adoptar diversas formas para protegerlos o para controlar a quienes se acercan demasiado.
Laura frunció el ceño. ¿Y crees que Lucas es uno de esos guardianes? No estoy segura, pero hay una conexión. Además, tu relación con él ha cambiado, ¿verdad? Antes era solo un perro. Ahora parece que hay algo más profundo entre vosotros. Laura asintió, sintiendo un nudo en el estómago. No puedo explicarlo, Marta. Es como si una parte de mí despertara cuando estoy con él. Una parte que había enterrado hace mucho tiempo. Ambas mujeres se sumergieron en un silencio cargado de significados, mientras la luna llena comenzaba a asomar entre las nubes, bañando la plaza con su luz plateada. De repente, un aullido lejano rompió la quietud, y Laura sintió un escalofrío que recorrió su espalda. Eso no es un perro cualquiera, murmuró Marta. Tenemos que descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. De regreso en su apartamento, Laura encontró a Lucas despierto, mirándola con esos ojos que ahora parecían contener un universo entero. Se agachó para acariciarlo, notando cómo su cuerpo vibraba con una energía nueva, casi eléctrica. ¿Qué eres, Lucas? Susurró con una mezcla de miedo y ternura. En ese momento, el móvil de Laura vibró otra vez. Esta vez, el mensaje era una imagen, una silueta oscura que se fundía con la sombra de Lucas, y una frase que heló la sangre de Laura: la noche te observa, y no todos los ojos son amigos. El reloj marcaba la medianoche, y Laura comprendió que la batalla por su alma, por su vida, apenas comenzaba. El misterio de Lucas no solo pondría en jaque su relación con Javier, sino que la sumergiría en un mundo donde la realidad y la oscuridad se entrelazaban, donde los límites entre lo humano y lo desconocido eran difusos y peligrosos. Mientras tanto, en una casa apartada a las afueras de Ronda, una figura encapuchada observaba las luces del pueblo con ojos fríos y calculadores. Sabía que Laura estaba más cerca de descubrir la verdad, y eso no podía permitirlo. El juego de sombras y secretos continuaba, y con él, un destino que ninguno de ellos podría evitar. ¿Hasta dónde estaba dispuesta Laura a llegar para salvarse? ¿Y qué precio tendría esa salvación? La luna llena brillaba alta, pero en su luz plateada, se ocultaban muchas respuestas aún por descubrir. La madrugada se colaba entre las persianas de la habitación de Laura, bañando su rostro con una luz tenue que parecía querer arrancarla del sueño, aunque su mente estaba demasiado inquieta para descansar. Aún vestía el vestido azul marino de seda, ahora arrugado y desordenado tras las horas de insomnio en vela, y sus labios, desprovistos del rojo carmesí de la noche anterior, temblaban al recordar el mensaje amenazante que había recibido. Lucas dormía a sus pies, envuelto en una mantita de lana tejida a mano, pero Laura no podía apartar la mirada de aquel pequeño ser que, en apariencia, era un perro común, aunque en sus ojos brillaba una inteligencia y un misterio que la perturbaban. Profundamente, decidió levantarse y caminar por la casa, descalza sobre el suelo de madera, dejando que sus pensamientos fluyeran mientras la fría brisa mañanera acariciaba su piel desnuda. En la cocina, preparó un café solo, fuerte y amargo, como el sabor de sus dudas. El timbre de la puerta la sobresaltó, y al abrir, se encontró con don Ernesto, el anciano bibliotecario, envuelto en su capa gruesa y con una expresión grave. «Buenas madrugadas, Laura», dijo con voz pausada. «Supe que necesitaba respuestas, y creo que puedo ayudarla». Laura asintió, invitándolo a pasar, y en la penumbra del salón, entre estanterías llenas de libros antiguos y mapas amarillentos, don Ernesto comenzó a relatar una historia que parecía sacada de un cuento de terror. Hace siglos, en esta tierra, existían seres que podían tomar la forma de animales para vigilar y proteger secretos ancestrales, explicó. Se les llamaba los custodios del silencio. No eran ni buenos ni malos, sino fuerzas de la naturaleza que mantenían el equilibrio. Pero algunos, corrompidos por el tiempo, perdieron ese equilibrio y comenzaron a manipular a los humanos, alimentándose de sus emociones más oscuras. Laura escuchaba atentamente, sintiendo como cada palabra resonaba con lo que había vivido con Lucas. ¿Cree que mi perro es uno de esos custodios?, preguntó, la voz temblorosa. Don Ernesto asintió. No solo eso. Creo que ha elegido a usted porque ve en su alma una luz que puede salvarlo o condenarlo. Pero cuidado, porque esas fuerzas son poderosas y pueden cambiarlo todo. Mientras hablaban, Lucas se levantó y, con un movimiento ágil, saltó sobre la mesa, derramando la taza de café y dejando escapar un ladrido que parecía más un gruñido. «Lucas», exclamó Laura, sorprendida. Don Ernesto frunció el ceño. «Ese es un signo. Debemos actuar rápido». La tensión en la habitación era palpable, y Laura sintió que su mundo,
hasta entonces tan ordenado y previsible, se desmoronaba ante sus ojos. Decidió entonces aceptar la ayuda del bibliotecario y junto a Marta, comenzaron a investigar antiguos manuscritos y leyendas olvidadas, buscando un ritual o un secreto que pudiera proteger a Lucas y a ella misma de las fuerzas oscuras que se cernían sobre ellos, pero mientras más indagaban, más peligrosos se volvían los días. Sombras extrañas aparecían en las noches, susurros que nadie más escuchaba y una sensación constante de ser observada la mantenían en vilo. Una noche, mientras caminaba cerca del río Guadalquivir, Laura sintió una presencia detrás de ella. Al volverse, encontró a Javier, con el rostro marcado por la preocupación y el cansancio. «Laura, tenemos que hablar», dijo él, con voz firme pero cargada de emoción. «No puedo seguir así. Siento que algo nos está alejando, y no sé si podré soportarlo mucho más». Ella lo miró a los ojos, viendo el reflejo de su propio miedo y desesperación. «Javier, hay cosas que no entiendes», confesó. «Cosas que ni yo misma comprendo completamente». En ese momento, Lucas apareció entre los dos, ladrando suavemente, como intentando calmar la tensión, pero la paz fue efímera. Una figura encapuchada emergió de la oscuridad, bloqueando el camino. «No hay marcha atrás, Laura», susurró con voz fría. «El destino que has elegido está sellado». Javier dio un paso adelante, protectivo. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros?». La figura levantó la capucha, revelando unos ojos grises y penetrantes que parecían atravesar el alma. «Soy el guardián de lo que buscas. Y pronto, deberás decidir que estás dispuesta a perder para salvar lo que amas». El aire se llenó de electricidad, y Laura sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, llevándola hacia un abismo de incertidumbre y misterio. La batalla entre la luz y la oscuridad apenas comenzaba, y las respuestas que buscaba podrían estar más cerca de lo que imaginaba, o quizás, perdidas para siempre en las sombras del pasado.